Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a esta nueva sección llamada Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy leeremos los versículos que se encuentran en el libro de Jacob, capítulo 2, versículos 18 al 19. En este punto Jacob estaba dando un discurso bastante fuerte, estaba prácticamente retándolos por diferentes pecados que había cometido el pueblo. Y se encuentra estos versículos que hablan de un pecado muy particular, que no lo dice explícitamente, pero lo menciona. Mire, leámoslo. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si la buscáis, y la buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertad al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Cuando habla de eso, algunas personas piensan que, qué malas son las riquezas, el tener muchos bienes, eso no es correcto, no lo pueden hacer, y juzgan de una manera muy dura a aquellos que son adinerados o ricos en cuanto a las cosas materiales. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque eso no es así. Las riquezas, el dinero, no es malo per se. El problema es el orgullo que nos genera. Cuando las riquezas se vuelven un fin y no un medio, ahí está el problema. Porque nuestra prioridad tiene que ser siempre Jesucristo y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y eso se traduce en ayudar a las demás personas, en tratar de ser como Cristo, el que obtener la vida eterna nosotros y aquellos que nos rodean sea el fin principal. Entonces, claro que vamos a necesitar medios. Yo soy padre y tengo unos hijos maravillosos, una esposa maravillosa, y mi deber es ayudarles a que tengan lo necesario. Eso incluye los bienes materiales y tengo un trabajo estable para poder conseguirlo. Cada uno de nosotros buscamos y luchamos para obtener bienes materiales, para poder subsistir, y eso no tiene nada de malo. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Mientras los bienes que nosotros obtenemos sean para lograr ese medio y no un fin en sí mismo, entonces no está mal. Nuestra prioridad, dice en la Escritura, tiene que ser siempre Jesucristo. Tenemos que lograr una esperanza en Cristo y que Cristo sea nuestra meta. Y entonces obtenemos riquezas para lograr ese fin, hacer el bien. Ese tiene que ser, eso tiene que ser. Fíjense lo que pasa cuando las riquezas dejan de ser un medio y son un fin. Entonces surge el orgullo, el querer tener más. Pero cuando queremos tener más se traduce en más que el otro. Porque el dinero en sí no significa nada, pero cuando quiero tener más que los demás, más que todos, entonces surge el orgullo. El presidente Ezra Taft Benson enseñó: según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. El problema entonces no son las riquezas, sino el orgullo que nos lleva a poner las riquezas en primer lugar. El orgullo que nos hace compararnos con el resto y ver al resto como inferiores a medida que tenemos más. El orgullo y el orgullo. Eso es lo que nos ciega. Eso es lo que nos hace perder el rumbo. No las riquezas. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Tanto para nosotros como para los demás. Y digo para los demás por el hecho de que juzgamos a los demás. Y a veces, cuando tenemos menos, somos más orgullosos que los que tienen más. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. El mismo presidente Ezra Taft Benson, hablando del orgullo, enseñó: la mayoría de nosotros lo considera un pecado de los que están en la cumbre, como los ricos y los eruditos, que nos miran a nosotros por encima del hombro. Sin embargo, hay una dolencia mucho más común entre nosotros, y es la del orgullo de los que están abajo, mirando hacia arriba. Este se manifiesta de diversas formas, como la crítica, el chisme, la calumnia, la murmuración, la pretensión de gastar más de lo que tenemos, la envidia, la codicia, la supresión de la gratitud y el elogio que podrían elevar a otro, y el rencor y los celos. Yo cuando pensé en que el orgullo también se manifestaba en aquellos que estaban con menos bienes materiales,
Menciono una lista bastante corta, pero el presidente Rattan Benson nos enseña de que la lista es larga y puede hacerlo aún más, porque el orgullo es la semilla que conduce a muchísimos otros pecados, y el orgullo puede estar presente en cada uno de nosotros, no importa las riquezas. Es cierto que podemos ser orgullosos por tener muchas riquezas, pero también podemos ser orgullosos por no tenerlas, por medio de la crítica, del chisme, de la falta de gratitud y muchas otras formas. Tenemos que tener cuidado no de las riquezas, sino del orgullo. Queridos buenos hermanos, tenemos que hacer que Cristo sea siempre el primero en nuestra vida y no engrandecernos a nosotros mismos creyéndonos fuertes y demasiado fuertes para poder vencerlo todo solos si no necesitamos ayuda. Solamente necesitamos riquezas, fuerza. No, hermanos, tenemos que hacer que Cristo sea siempre el primer lugar en nuestra vida. De esa forma el orgullo no estará presente en nosotros, porque admitiremos que no somos lo suficientemente fuertes, ni tenemos los medios suficientes, sino los que el Señor nos pueda dar. Porque aun cuando tengamos muchísimos medios materiales, seamos ricos en cuanto a las riquezas del mundo, no es suficiente si Dios no está presente en nuestra vida. Él tiene que ser siempre lo primero. Y entonces haremos y seremos lo que el Señor quiere que hagamos o seamos. Y ese fue otro de Escrituras y Reflexiones.